Buena semana, buena noche para todos. Hoy es 2 de Adar, Baruch Hashem. Empezamos el mes de Adar, acabamos de terminar Rosh Chodesh y ya estamos a 2 de Adar. Hoy es Yom HaMishim, 5783, 23 de febrero 2023, jueves ya, o el tiempo en que comienza el día en la Torah, que comienza en la noche. Ok. Vamos a tener una clase muy especial. Empezamos el capítulo 18, como todas, y vamos a ver sobre la devoción. ¿Qué nos enseña el Ranjal acerca de la devoción? La devoción en hebreo es Hasidut. Y la virtud de la devoción, de esto habló el Ranjal y en algún momento se expresó empleando la palabra Hasidut y relacionada con el Gesed, con bondad, para referirse a la conducta y relación ideal que el hombre debe tener hacia el Creador. Pero aquí el Ranjal utiliza la palabra Hasidut y se refiere a la virtud específica en el proceso de superarse a sí mismo o de superación personal. Y ahí refiere la palabra Hasidut. En este sentido es que la emplea en este capítulo. Ahora, la devoción precisa de una explicación extensa, ya que muchas costumbres y formas de actuar, costumbres y formas de actuar. Ahora, cuando el Ranjal habla de costumbres y formas de actuar, lo primero parece referirse a modos de actuar específicos y particulares. Y lo segundo, a definiciones generales de cómo actuar en la vida. Las costumbres es al modo de actuar y las formas a aquellas definiciones que la gente da o que cada persona da en su forma de actuar. Ahora, las costumbres y formas de actuar son consideradas por la mayoría de las personas como actos de devoción, o sea, Hasidut. Pero en realidad no son más que meras aproximaciones. En hebreo, la palabra galmei tiene el significado básico de esta palabra que significaría como materia bruta o algo, el Rajal lo aplica para decir que esas expresiones que la gente llama Hasidut son prácticas burdas, no refinadas, materia bruta que no está procesada. La verdadera Hasidut exige un proceso de refinamiento. Ahora, la auténtica devoción sin carácter, estructura o adecuación carecen de este refinamiento. Vamos a mirar lo que el Rajal aquí entra en el grueso, va empezando a entrar en el grueso de esa enseñanza. Y vamos a mirar estas 3 palabras: carácter, estructura y adecuación. Ahora, la palabra para carácter en hebreo es toar, para estructura es sura, y para adecuación aquí utiliza la palabra tikkun. O sea, no está adecuado a algo, no está corregido para ser aplicado en ciertas instancias, etapas y momentos de la vida. Ahora, esta la traducción no es literal, sino que sigue la explicación que de ellos hace el Rab Schlanger. Estos 3 adjetivos que le dan una característica explican por qué las prácticas usuales de la gente no son expresiones auténticas de Hasidut. Lo que la gente piensa que es Hasidut realmente no lo es. ¿Por qué? Porque carecen de carácter, carecen de estructura y carecen de adecuación. O sea, Toar, Tzura y Tikkun. Ahora,
La primera, sin carácter, toar, significa que carecen de coherencia, una coherencia lógica y contenido de tal modo que la razón y el sentido común las juzga irracionalmente o de manera irracional. Entonces, cuando no hay contenido en la vida de una persona, esa ausencia de contenido hace que la persona no sea coherente. ¿Qué es incoherencia? Es pensar de una manera, hablar de otra y hacer otra cosa. Eso es carencia de contenido. Por lo tanto, no hay un carácter. El carácter es la afirmación interna, el aplome. Pero ese carácter no puede existir sin lo segundo, o sea, sin una estructura. La palabra tsura quiere decir que no tienen base sustentada sobre la reflexión. Entonces, una persona sin contenido, una persona sin carácter, es incoherente y por lo tanto no puede reflexionar. ¿En qué tiene que reflexionar? Pues en sus actos, en su conducta. Toda situación, toda circunstancia, todo comportamiento tiene tres elementos fundamentales. Un estado mental, un estado emocional y un estado sensacional. Como resultado de una conducta, un comportamiento. Cuando la persona no analiza los pensamientos que le lleva a actuar de esa manera, la persona reacciona de cierta manera y se puede decir, yo reacciono así, ¿eso es normal? ¿Eso es adecuado? ¿Es una reacción verdaderamente correcta? ¿O me está diciendo algo o me está dando una señal de que algo no está en mí bien y que debo corregir? Por lo tanto, cuando no hay contenido, el carácter no se puede asentar, ni el contenido puede existir tampoco. O sea, lo uno es complemento del otro. El contenido afirma, da carácter, pero si no hay estructura que lo sostenga, ni el uno ni el otro pueden sostenerse. Necesitan de esa construcción de esas dos dimensiones o partes en nuestra vida que son fundamentales. Ahora, sin adecuación, quiere decir que esos actos no corresponden ni en cantidad ni en calidad con la verdadera hasitud, ya que no se adecúan a las circunstancias o el momento particular en que son realizadas. Cuando una persona reacciona de una manera exagerada, se dice, bueno, pero ese comportamiento no es adecuado, no encaja. Además, te ahogaste en un vasito con agua o armaste todo un balagán por algo que no tiene sentido. O sea, la lectura de la realidad de la persona no es correcta. Asimismo, tampoco toman en cuenta la personalidad específica del que realiza el acto. O sea, una persona puede reaccionar de una manera muy contraria a lo que se espera que es la persona. Y la persona no darse cuenta que su reacción o su comportamiento no es adecuado, ni es propio de la inteligencia o de cierta persona. Hay gente que se acostumbró a reaccionar de cierta manera y se cree que es así y no se da cuenta que es fruto de una emoción no bien tratada, de una circunstancia no superada o de un trauma inclusive que la acompaña muchas veces desde su niñez, otras veces desde antes de nacer. Ahora, eso es consecuencia de la falta de reflexión y conocimiento veraz. Ahora, la falta de reflexión y conocimiento veraz, para llegar a la verdadera devoción, es necesario no solo que la persona reflexione,
y analice concienzudamente lo que debe hacer, sino también que su comportamiento se base en un conocimiento adecuado de la realidad, o sea, tener un esclarecimiento intelectual. Es lo que llama la Haskalah, aunque a la palabra Haskalah se le ha dado diferentes matices, ¿no? Pero aquí el comentario de Rajá lo trae, que Haskalah es esclarecimiento intelectual, o sea, tener claridad mental, en otras palabras, y poder tener una metziur, una lectura real correcta de la realidad. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y básico. Una mujer puede pensar, o un hijo, ¿no? O un hombre, que el esposo, la esposa, o el padre o la madre no le quieren. ¿Por qué? Porque no le abraza y no le dice que le quiere. Y tomar solo ese puntico y determinar que no le quiere. ¿Por qué? Porque ese puntico en que se centra la persona representa una necesidad emocional que no ha superado. Y para esa persona, la vida se lee de acuerdo a la respuesta de esa acción hacia él. Por lo tanto, va a determinar que esta persona no le quiere. Y resulta que lo que está viendo la persona es la ausencia de abrazos y afecto que su padre, su madre, no le dio. O sea, es un trauma de la niñez. Y ahora viene y lo aplica a su esposo o a su esposa y por lo tanto determina que no le quiere, ignorando que trabaja para él o que la esposa le sirve, le lava, le aquí y allá y muchas cosas, o que papá trabaja, le da estudio y que todo eso también es amor. Eso es para solo dar un ejemplo de no tener una claridad mental sobre las circunstancias. Por ejemplo, una persona se enoja. ¿Qué es lo que lo hace enojar? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se pone impaciente? Ah, el acto de que se empuercó el piso, se cayó la toalla, se no llegó temprano, o eso representa realmente una emoción no superada que viene caminando con la persona mucho tiempo atrás, o una creencia equivocada. Yo recuerdo una vez una jovencita que me dijo que yo le caía mal en la clase. Yo le caía mal. Hasta que un día decidimos enfrentar la situación. Y le dije, bueno, dime por qué yo te caigo mal. Es que usted es autoritario, me dijo. ¿Y cómo sabes que soy autoritario si no me conoce? ¿Te parece? Mira todas las facilidades que les he dado y en mi clase. Preguntamos a los demás a ver qué dicen. Los demás, por supuesto, negaron la situación. Pero para la chica yo era autoritario. Ok, vamos a analizar por qué piensa de esa manera. Y en el hablar y indagar asuntos con su padre, porque eso de seguro iba por ahí, por ese lado. Entonces comencé a preguntarle por su papá. Entonces comienza a contarme que el papá le pegaba y le insultaba y le rechazaba. Y cada vez que hacía eso, levantaba la mano de esta manera y hacía así. Y resulta que en clase, de repente yo decía cualquier cosa y alzo la mano y hago así. Entonces la chica ese gesto lo relaciona con su padre, con una emoción que no ha superado de él. Y lo trae y lo aplica a esa persona y de ese punto, sin razonamiento, sin reflexión, arma todo un concepto y toda una emoción, la cual le da dirección negativa hacia esta persona
y de ahí hace una lectura o una conclusión de una realidad desdibujada, la cual no está interpretando correctamente. Eso comparar otro ejemplo acerca de lo que es una falta de claridad mental o de Haskalah en frente a la realidad. Eso es por falta de reflexión. O sea, realmente cómo me comporto, ese soy yo. Realmente cómo reacciono, ese soy yo. Nuestros sabios dicen que la ira o el enojo afectan negativamente el intelecto. O sea, lo oscurece. Hace que la persona no tenga esa claridad para poder leer la vida como debe ser. Por ejemplo, una persona que no tenga conocimiento va a ver, por ejemplo, a un militar o alguien de la caballería real, como la foto que tengo atrás. ¿Y qué ves de encima de la cabeza de la persona? Oh, un casco muy bonito. Otro dirá, es de oro, porque es amarillo. Y piensa que todo lo amarillo es oro. O otro dirá, no sé, me parece una tontera. Alguien que sepa va a decir lo que representa, lo que significa, por qué el moño así, por qué moño acá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de lo que trae Ranjal? Que muchos interpretan la realidad únicamente a lo que les parece, sin esforzarse en profundizar y razonar realmente cuál es el problema. Y así sucesivamente. Por eso la gente dice, este me cae mal, este me cae bien, este no sé qué, este no sé qué más. Porque todo el momento están actuando en base a sus traumas, en base a sus emociones no superadas. Por eso la persona no puede ser libre de esa cantidad de sensaciones y emociones que generaron los eventos primeros en su vida y que aún le siguen acompañando a la persona. Por eso el conocimiento de la Torah nos hace libres, pero no libres porque alguien lee 2 páginas y ya es libre. Libre porque comprendió, reflexionó, lo llevó a su vida y entonces de esa manera entiende dónde está lo que tiene que corregir. Ya dijimos, 3 puntos importantes a corregir. Carácter, estructura y adecuación, que es tikkun. Aquí lo trae el Ranjal como tikkun. Ahora, para lograr esa claridad mental, esa haskalah, se precisa de mucho esfuerzo intelectual, no solo moral. O sea, la moral son acciones correctas de acuerdo al musar, al derech eretz en la vida, a lo correcto de actuar. Pero para llegar a reflexionar a profundidad, se necesita de un esfuerzo intelectual. Dijimos en una clase que las personas, entre más emocionales sean, son más manipuladoras. Entre más emocionales sean, son más delicadas, lo que la gente suele llamar más tocadas o más susceptibles, más fácil se enojan, más fácil se irritan. Pero todo eso representa un cortocircuito dentro, la cual, si la persona no sana, no solo le va a afectar en su salud espiritual, emocional y física, y también mental, por supuesto, sino que también lo va a pasar a la generación que sigue. Y sus hijos van a ser igual de emocionales o nerviosos, lo que se llama un hombre nervioso, un hombre que no se puede contener y controlar. ¿Por qué? Porque es una conducta aprendida de los padres. Por lo tanto, comprender que la reparación en nuestra vida es fundamental. Si alguien no se repara a sí mismo, ¿qué es lo que está viendo y juzgando todos los días? Lo que juzga posiblemente no es la realidad. Juzga lo que cree que es correcto. Tiene devociones irracionales. ¿Cuánta gente piensa, por ejemplo,
que si se azotan y suben unas escaleras dañándose la rodilla, Dios está viendo eso y entonces los está aceptando. Lo único que queda después de eso es una frustración y una rodilla dañada, porque nunca Akadosh Baruj Hu quiere que dañemos nuestro cuerpo, pues una misma cuidarlo. ¿Cuánta gente piensa que lo que hace es correcto? Que la manera de actuar y de tratar a las personas es correcta, sin darse cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo y a los demás. Por eso la Gemara dice, delante de una cabra no te hagas ni delante ni detrás, porque hace daño. Delante por los cachos y detrás con las patas. Pero de un tonto no te hagas ni adelante, ni atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque hace daño por todos lados. ¿Por qué? Porque el oscurecer del intelecto, escu- eh, oscurecer del intelecto, no hace que la persona pueda ver lo que está haciendo y por lo tanto no pueda reflexionar. Ahora, la reflexión requiere conocimiento veraz por parte de estos individuos, pretendidamente virtuoso. A veces parece que hay gente virtuosa, pero escuchemos lo que dice Rajal. Aparentemente parecen ser virtuosos por fuera, pero no hay una verdadera devoción. Solo hay una fantasía, pues no se esfuerzan ni fatigan para realmente conocer el camino del Eterno. Los sabios nos explicaron que un ignorante no puede servir a Dios, no puede ser devoto. Mucha gente a veces me ha dicho, mi hogar, mi esto, acá y allá. Pero si no te esfuerzas en conocer la voluntad divina, si no te esfuerzas en profundizar en cómo cambiar tus actitudes, si no vienes a clase, reflexionas sobre lo que escuchas, no tomas consejo, no pides orientación, es porque no te interesa cambiar. Albert Einstein dijo que la locura es pretender ver cambios sin hacer nada o haciendo lo mismo. ¿Cuántos hombres se quejan de sus mujeres? Ah, es que mi esposa, esto. Pero lo que no dicen es cómo se comportan ellos. ¿Cuántas mujeres se quejan de sus esposos? Pero lo que no dicen es cómo se comportan ellas. Es como el que dice, yo no entiendo por qué todo el mundo yo le caigo mal. No sé por qué me tienen este y este, pero no reflexiona en su comportamiento. Un hombre me dijo a mí hace mucho tiempo, yo no entiendo por qué mi esposa está amargada. Y seguro que no lo entiendes. Echa cabeza, por favor, piensa. Y volví y decía, no, no, la verdad no sé por qué. Yo le dije, bueno, tal vez porque le pegas, la insultas. Piensa un poquito. Si yo hiciera eso contigo, ¿tú me querrías? ¿Estarías contento? A veces se llega a ese nivel de tontería. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de mí mismo. Porque no creemos que la fe es el concepto básico de creer. Entonces, ese uniforme rojo de un policía, ah, lo creo. El firmamento es amarillo, ah, está bien. El gallo puso huevos, ah, está bien. Y toda clase de tontera como esa, la creemos, pero no profundizamos. Si me dicen hago, si me invitan voy, si me llevan, me dejo llevar, pero no tomo la autonomía de decidir yo mismo querer ser sano.
Explicó Rabino Armoni y dijo en una de sus clases, si la persona no decide que quiere ser sano, nadie le puede ayudar. Un hombre me reclamó una vez y me dijo, no a mí, yo estaba diciendo respecto a mí. Mi hogar no funciona. ¿Y por qué no vienes a las clases? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no pones de tu parte? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no empiezas? Todo esto es un impedimento. Por eso la gente puede creer que es devota, solo porque hablan bonito, dicen que aman a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente sí tenga ese sentimiento, pero Rajal nos explica que uno tiene que ser realista y práctico. Pues nadie se hizo abogado durmiendo y nunca yendo a la universidad. Tuvo que haber ido y estudiar, presentar exámenes, y aquí, y allá, etcétera, etcétera. Pues la vida personal es igual. Nadie llega a ser un Hasid simplemente si no se esfuerza en su propia vida a mejorarse. Nadie tiene un hogar hermoso si no se esfuerza en mejorarse como hombre, como mujer, como esposa, como esposo. Pero cuando hay orgullos, arrogancias, egoísmo, el hombre piensa que nunca ha hecho nada, la mujer piensa que ella no es, ella es inocente, que toda la culpa es del hombre, y no asume responsabilidades a sanarse, está muy equivocada y muy equivocado de la realidad. Esa es una forma de querer esconder sus propios errores para no enfrentarlo. Y eso ya denota que hay un problema que necesita sanar, seguramente de inseguridad, de la niñez. Y tarde o temprano tiene que enfrentarlo si quiere ver una vida diferente. Por lo tanto, muchas veces las devociones que la gente suele implementar son basadas en ausencia de fundamento. Y por eso hay gente que no permanece. Hay gente que es muy alborotadora y se emociona y aquí y allá. Mañana no los ve uno. Con las excusas de que no tienen tiempo, me aburrí, etcétera, etcétera. La vida personal requiere de esfuerzo. Porque ese esfuerzo no se da muchas veces. Porque hay mucha daño emocional. Porque hay mucha tristeza, depresión, porque hay mucha impureza en la cabeza, en la mente. Y todo hace que la persona se decepcione tanto de sí misma que piense que no puede cambiar en la vida. Siempre hay solución, siempre se puede, pero yo tengo que enfrentar mis propias miedos, mis propias frustraciones, mis propios demonios, mis propios monstruos. A veces tengo que mirar un poquito el pasado para levantarlo, sanarlo y regresar al presente para poder seguir viviendo mi presente y no estar trayendo el problema de atrás y creyendo que lo que vivo en el presente, esa fue la voluntad de Dios. Así lo quiso Dios. No, muchas veces lo quiso la persona, porque está trayendo el problema de atrás para que ahora se transforme de otra manera en otro problema con la misma raíz. Y esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue lo que la persona permitió que sucediera. Estos individuos han dado un mal nombre a la devoción. Ante la opinión de la gente en general y especialmente ante la opinión de los individuos inteligentes, pues piensan que la devoción depende de prácticas insustanciales o contrarias a la razón y al conocimiento correcto. Ahora, aquí el Ranjal enfatiza dos elementos que definen la auténtica devoción. Uno, que sigue los dictados de la razón y la lógica. Notemos que la lógica aquí es importante para razonar, no como madre, como instrumento.
lo cual se logra reflexionando concienzudamente. Cuando se reflexiona, se logra llegar a la raíz del problema. Así se arreglan los problemas matrimoniales. La mayoría de problemas matrimoniales avanzan, porque ¿cuál es la respuesta de él? La misma que dio Adán. La mujer que me diste. Y Java hace lo mismo. La serpiente. Hoy en día la mujer dice, es culpa de él. Porque en su lógica irracional, claro, él fue el que cometió el error. O ella cometió el error. Pero ¿qué hizo ella para impedirlo? ¿Qué hizo él para impedirlo? Un hogar se forma de dos, no de uno. A veces una lógica irracional no deja ver la claridad de las cosas. Y segundo, ¿qué se sustenta? Que se sustenta en un conocimiento correcto de la realidad, la situación particular de la persona, su momento vital, las circunstancias externas, el contenido real de las prácticas que adopta, etc. O sea, el conocimiento está sustentado en un conocimiento correcto de la realidad, de la situación en particular, de la persona, su momento vital, las circunstancias externas, el contenido real, las prácticas que adopta. Adopta una realidad. Es como una persona que de repente se pegue con un martillo y diga, ¿por qué me duele la pierna? No sé, tal vez será el sol, tal vez será que camino mucho. Está desconectado de lo que está pasando. Ahora, se necesita la razón y la lógica y sustentar el conocimiento en asuntos correctos de la realidad. Creen que la devoción consiste únicamente en la recitación profusa de súplicas a Dios y largas confesiones en lamentos y postraciones exageradas, así como en extraños y dolorosos actos de mortificación física, como inmersiones en el hielo y la nieve y otras prácticas ascéticas semejantes. Pero no saben que aunque algunas de estas prácticas son necesarias, para quienes retornan de sus faltas se llaman Balet y Shubá. Ahora mire lo que dice Rajal acá, eso hay que saberlo entender. El Rajal no dice que estas devociones, que esas no son parte de la devoción. Dice, no son la devoción, son ingredientes de la devoción, pero no son únicamente la devoción. Una persona de repente puede estar todo el día haciendo esto, y llega y de repente insulta a la esposa y se pelea, o se pelea con el esposo, con los hijos, lo maltratan. Es incoherente lo que está haciendo. Que acaba el Rabino Armoni acerca de este asunto, de que iban para hacer esta práctica precisamente. Es algo que se enseña en la Kabbalah y bueno, tiene su explicación. No es incorrecto. El problema es cuando la persona piensa que porque usa barba ya no va a volver a tener inmoralidades. Porque la barba, dicen los sabios, nos protege de la inmoralidad. Pero si yo no soy coherente con lo que significa y la persona se lo pasa mirando lo que no tiene que mirar, con barba y todo, comete errores. Entonces habían ayunado 3 días, iban para la nieve. Y en el camino, decía el rabino, se pusieron a pelear dos y se pegaron. El rabino le dijo, ayunaste 3 días para pelearte ahora. No has entendido. Incoherencia. Todo lo que nos pasa debemos leer lo que aprendo de ello. Mira, si las parejas, hablando de pareja, los dos reflexionaran. Ah, mi esposa me habla de esta manera, mi esposo me habla de esta manera. ¿Qué tengo yo que cambiar? En lugar de, me hablaste, me dijiste, ya me puse bravo, me puse brava. 3 días no le hablo. Eso es inmadurez, falta de carácter, estructura y
falta de adecuación, tico. Una mujer me dijo, es que llevamos 3 días sin hablar. Un hombre me dijo una vez, bueno, es que tengo castigada a mi esposa. ¿Qué tontería es esa? ¿Pero por qué se dan esos egoísmos? ¿Por qué se dan esas conductas? Por desconocer. ¿Es correcto que actúe de esta manera? ¿Por qué me molesté? ¿La verdad es correcto que mi esposa tuvo la culpa o será que yo le estoy provocando algo? Reflexionar en profundidad nos lleva a conocer la raíz del problema. Y juntos llegan a esa raíz. Que las discusiones se vuelven civilizadas, maduras, espirituales. Cada discusión lo va a acercar más. Cuando uno se carece de reflexión, viene todo esto. ¿Y por qué se carece de reflexión? Porque se carece de sanidad. Yo no puedo ser parte de un equipo de fútbol si la persona está tronchada. Tengo que ocuparme de mí, de estar sano para aportar a mi equipo como debe ser. Igual pasa en la familia, en la empresa, en el equipo donde esté. Una persona que a toda la culpa a los demás, es él, es ella, es él, ella. Nunca se mira a sí mismo. Esa es señal de que la principal persona que está enferma es él o ella. En esto debemos reflexionar. El Baal Shem Tov tiene una enseñanza muy grande que se llama la Torah de los espejos. En la ciencia también lo han sacado, por supuesto, sacado de los sabios. Y es que todo problema que yo escucho de otros, veo de otro, el Baal Shem Tov dijo, todo lo que escuches y veas de otro es un mensaje del cielo para ti. ¿Por qué molesta tanto la actitud de otro? Porque lo que vos tenés que cambiar. No es para que el otro se justifique, pero siempre tenemos que mirar. Ahora, hay personas que de los que retornan de sus faltas al Baal Teshuvá, es necesario hacer algunas prácticas fuertes para ponerse límites y poder cortar con ese, esa falta de limitación hacia el pecado. Una persona que quiere ponerse en dieta tiene que hacer, tomar medidas fuertes para poder tomar control de sí mismo. Y algunas otras son adecuadas para los que se abstienen de lo mundano. Y eso les ayuda a mejorar. Un hombre que quiere superar la pornografía tiene que tomar medidas muy serias y muy serias, no, medidas serias, contundentes y limitadas para poder superar ese asunto. Lo mismo el alcohol y otras prácticas. Ahora, este es el propósito del alejamiento que ya lo vimos en capítulos anteriores. De cualquier cosa negativa, estos individuos a veces necesitan realizar actos especiales adecuados a su proceso de purificación, alejamiento del mundo. Una persona que quiere superar, por ejemplo, las malas amistades tiene que tomar decisiones muy contundentes para que eso no le lleve a lo que antes el pecado cometía, al pecado que cometía antes. Ahora, la auténtica devoción no se basa en ellas en lo absoluto. Estas son medidas simplemente. La auténtica devoción se basa en lo siguiente. Únicamente la mejor de esas prácticas puede llegar a asociarse con la devoción. Todo eso se asocia con la devoción, pero no es la devoción en sí. Algunas inclusive pueden llegar a ser opuestas a él. Todo esto para enseñarnos, querido público, mis queridos y estimadas señoras, respetadas señoras, señoritas, es que la devoción no es únicamente una expresión externa. La expresión externa debe hablar de una representación de lo que yo soy internamente. ¿Qué es lo que quiere Hakadosh Baruj Hu? Que lo amemos a Él
que hagamos su voluntad y que hagamos el bien a las demás personas, que nos llevemos bien, que actuemos con responsabilidad, con madurez, que hagamos justicia, que seamos bondadosos, que emulemos sus buenos comportamientos. Para llegar a eso, tengo que continuamente estar reflexionando. Un ignorante no puede ser devoto. Si vosotros los que me escucháis no se toman tiempo para analizar vuestros comportamientos, para tomar consejo cuando haya que hacerlo, para escuchar las exhortaciones, reprensiones. Exhortaciones son motivaciones, reprensiones que Hakadosh Baruj Hu nos hace a través de las circunstancias. Cuando vemos el error en otro, yo puedo aprender ahí. Cuando el esposo le dice algo, la esposa le dice algo. Cada día nutrir la relación, la familia, los hijos. Pero con orgullos y arrogancias, egoísmo, una persona no puede crecer. Pensando que todo el mundo es culpable menos él, muy equivocado. La mujer virtuosa edifica su casa. El hombre sabio, el hombre sabio se adelanta a los hechos porque logra comprender y a la raíz. No cometer el error. La mujer que me diste, la serpiente, el hombre, etcétera, etcétera. Reflexionar a profundidad. Tomando como ejemplo la foto que tengo a mi espalda. Seguro que un hombre de eso le preguntáis, ¿por qué te vistes así tan empayasado? Le voy a decir payaso. Yo entiendo lo que hago. Sé a quién sirva. Sé qué significa esto, lo otro. Porque antes de decir esto es lo que soy, el contenido de mi vida es lo que me hace que yo pueda vivir la realidad de lo que digo que soy. Así que decimos que somos algo, que crezcamos en él. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Nuestro proyecto de vida es ser Adán, ser un ser humano. Y aparte de eso tenemos otras responsabilidades, ser esposo, ser esposo. El resultado de su matrimonio, de nuestra familia, ¿no? Lo que eres como persona es lo que hasta ahora tú te has esforzado. Queremos mejorar, sigamos esforzándonos en el primer elemento, yo, Ani. La palabra Ani en hebreo también se puede leer como pobre, porque a veces Ani, yo, también puede sonar como ego. Yo quiero quitar ese ego, tengo que volverme pobre. ¿Qué es pobre? Reconocer que tengo necesidades faltantes que debo suplir. No es simplemente que tengo necesidades. O sea, tengo necesidades, voy a suplir alguna vez. ¿Cuáles son esas carencias? Carencias mentales, emocionales, sensacionales. Tal vez superar traumas. Mejorar como esposo, como esposa. Nadie, la gente se sorprende, pero es que hace 10, 15 años éramos felices. Cuando alguien me dice eso, yo le digo, ¿y la gasolina que echaste a tu carro hace 5 años todavía está o tuviste que seguirlo tanqueando? Es igual. En ese entonces tenían la madurez para ese entonces, pero dejaron de crecer, dejaron de madurar, porque no tienen en realidad un proyecto de ser Adán, de ser un ser humano. Esta es la invitación y la motivación a seguir avanzando. Y hoy poner un escalafón más y decir, debo confrontarme más conmigo mismo, pedirle a Hakadosh Baruj Hu, dame sabiduría, que yo pueda ver mi realidad para ser un verdadero hombre, una verdadera mujer, o sea, no engañarme a mí mismo, pensando que soy inocente y que soy simplemente una víctima en el mundo. No, nadie es víctima. Dios es justo en todo. Y todo lo que nos pasa es justo. Pero Dios quiere que tengamos una vida plena,
una vida mejor cada día. Dependerá si yo realmente soy coherente o no soy coherente. Buena semana para todos, que Hashem los cuide. Creo que esta clase sea de mucha reflexión. Trata Hashem. Cada clase es para motivarnos a que hay que seguir adelante. El mensaje detrás de toda esta enseñanza es, hay oportunidad para seguir cambiando. ¿Cómo? Como el Ranjal acaba de enseñar. Sacando esas devociones incorrectas y entendiendo qué devoción. O sea, dicen que la persona se equivoca por dos cosas, creencias y costumbres. Cuando hay una creencia equivocada, la persona quiere en su intención tener un resultado A o B, pero siempre le va a dar C. ¿Por qué? Porque la creencia es equivocada. Mejoramos ahí, corregimos ahí, entonces ahora sí la fórmula está correcta y vamos a tener los resultados correctos. Es lo que acá puede decir. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que está de Shur, ya refuaje de Ma, para Orly, Hayaba, Judy, que sea de mucha refuaje de Ma a todos los hermanos que han sufrido atentados en Israel por esas semanas, que sea de mucho consuelo para la mamá de los dos niños que asesinaron en Israel, en Sat Hashem. Y que este mes veamos muchas alegrías, junto con toda Israel y todos los que temen su santo nombre, que sus oraciones sean escuchadas. Que este mes de Adar es el mes de refugio, de mucha sanación, es un mes muy importante para hacer negocios, para pedirle a Kadosh Baruj Hu, es un mes de mucha alegría. De verdad, Hashem, podamos experimentarla, ver esas bondades que Hashem nos hace todos los días, pero que la podamos ver, que a Kadosh Baruj Hu nos permita ver cómo nos ama, cómo nos cuida y ser más agradecidos con él. Ver nuestro matrimonio de otra manera también. Y ya no verlo con los ojos del egoísmo y de la frustración. Cuando uno reconoce primero uno, empieza a ver ahora sí con claridad. Wow, mi esposo es maravilloso, mi esposo es maravilloso, mis hijos. Gracias, Hashem, por todo lo que me has dado. Gracias por todas las cosas que tengo. Gracias por lo que no me has dado. Empezamos a ser más agresivos porque empezamos ahora sí a ver la realidad. Gracias, Hashem, que así sea con cada uno de nosotros. Que Hashem nos cuide. Gracias por venir a la clase. Y bueno, que tengamos una feliz noche y un resto de semana muy bendecido y de mucha alegría. Nos veremos en la próxima clase de Hashem. Un abrazo para todos. Que Hashem los cuide.